Como les decía, el tema es la redención, libertad del pecado. Pero vamos primero a partir con la parte de redención. Hoy en la iglesia hay mucha ignorancia con respecto a qué es lo que es la redención. ¿Cómo lo sé? Hay unos correos que a veces se mandan, mensajes, y los comentarios de la gente uno ve que hay mucha ignorancia con respecto a la redención en los cristianos en general. Y justamente les quiero leer un mensaje que en algún momento me llegó por correo y que uno lo busca por internet y aparece por todos lados. Y la historia dice así, dice: un día Satanás y Jesús estaban conversando, ¿ya? Satanás acababa de venir justamente del jardín del Edén y estaba gozándose y jactándose. Sí, Señor, decía él, sorprendí al mundo lleno de gente perdida. Les puse una trampa, usé un anzuelo que estoy seguro no pudieron resistir. Los tendré a todos. ¿Qué vas a hacer con ellos?, preguntó Jesús. Satanás contestó: oh, me voy a divertir. Les enseñaré cómo casarse y divorciarse, cómo odiarse y abusar el uno del otro, cómo beber, fumar y blasfemar. Les enseñaré a inventar armas y bombas para que se maten entre ellos. Realmente me divierte. ¿Y qué vas a hacer con ellos cuando hayas terminado?, preguntó Jesús. Oh, los mataré, respondió Satanás orgullosamente. ¿Cuánto quieres por ellos?, preguntó Jesús. Oh, no, tú no quieres a esa gente, decía Satanás. Ellos no son buenos. ¿Por qué los querrías si ellos te odiarán, escupirán y te matarán? Tú no quieres a esa gente. ¿Cuánto?, preguntó de nuevo Jesús. Satanás miró a Jesús burlonamente y le dijo: quiero todas tus lágrimas y toda tu sangre. Jesús dijo: hecho. Entonces él pagó el precio. Amén. Es una historia que suena como impresionante, porque igual muestra el amor de Dios, pero uno al leer este tipo de cosas se puede dar cuenta de la ignorancia que hay con respecto a la redención. Y uno puede entender por qué cristianos tienen a un Dios tan pequeño y a un Satanás tan grande, ¿cierto? Porque aquí vemos a Jesús, nuestro Salvador, el Redentor del mundo, aquel que por quien se hizo todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por Él. Lo vemos sometiéndose a Satanás, negociando con Él, ¿cierto? Es prácticamente es una burla. Sin embargo, yo pienso que la persona que lo hizo no lo hizo de mal corazón. No creo que haya sido mal corazón, y además está expresando el amor de Dios, ¿cierto? Pero se ve la ignorancia que hay con respecto a la redención. Se habla de que Jesús pagó un precio, sí lo pagó, pero no era a Satanás justamente a quien se le pagaba, porque ¿contra quién fue contraída la deuda? Contra Dios. El carácter santo y justo de Dios fue el ofendido y eso contrajo una deuda. Entonces Satanás sale de la escena. Amén. Pero ahí uno ve qué piensan muchos cristianos con respecto a Satanás. Tienen un Satanás que es poderosísimo y no un Dios que es realmente todopoderoso. Amén. También se dicen frases como: cúbreme con tu sangre. Amén. Como que si Dios, en este pacto en el cual es basado en la sangre de Cristo, como que la sangre puede ser quitada en un momento y de repente puesta, está la sangre, no está la sangre, estoy cubierto, no estoy cubierto. Y son frases que se dicen, se repiten, pero no tienen un asidero bíblico. Amén. Sin embargo, no critico eso, porque sé que igual nuestro Dios igual nos interpreta. Es tan bueno Él que igual nos interpreta. Si nosotros le decimos: cúbreme con tu sangre, le decimos: Señor, acudo a ti. Igual él es tan bondadoso que igual lo interpreta. Amén. Pero es para que entendamos la ignorancia que hay con respecto al tema. ¿Cuál es el propósito de entender lo que es la redención? Primero que nada, disfrutar los beneficios de ella, ¿cierto? Hay verdades espirituales, hay hechos reales, cosas que Dios hizo, que son hechos reales, y que son verdades espirituales para nuestras vidas, pero si nosotros no las conocemos, no las disfrutamos. Amén. Entonces es importante
poder entender lo que es la redención para poder disfrutar de ella. ¿De qué se trata eso? Saber también cuál es nuestro valor para Dios. ¿Cuánto valgo? ¿Soy un gusano de la tierra? ¿Soy lo último? ¿O soy valioso? Entonces, al entender la redención, vamos a entender cuál es nuestro valor desde Dios a nosotros. ¿Cómo nos valora Él? Amén. También, otra cosa que vamos a recibir con esto, vamos a entender, vamos a aumentar nuestro sentido de pertenencia. Es importante el saber que uno pertenece a algo, es una necesidad básica del ser humano. El saber que tú perteneces a una familia, el saber que tú perteneces a un grupo de gente. Si no sucediera eso, no habría un moicano así con mechas verdes. Un joven que quiere pertenecer a una tribu urbana, quiere pertenecer a algo, hay una necesidad de pertenecer a algo, ¿cierto? O a la persona que le ha tocado viajar a otro país, yo he escuchado comentarios de que cuando he escuchado el himno nacional le ha corrido la lágrima. Me imagino que la hermana lo ha pasado. Por ese sentido de pertenencia es tan importante. Entonces nosotros vamos a comprender nuestro sentido de pertenencia. Le pertenecemos a Dios, somos de Él, hemos sido comprados por Él. Amén. Como les decía, hay una ignorancia respecto a la redención, y vamos a ver, por ejemplo, como el punto central de la redención, vamos a ver Romanos 3, 23 al 25. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí se menciona la redención. Fue mediante la redención que fuimos justificados. Entonces nosotros conocemos la palabra justicia, ¿cierto? Más o menos la manejamos. El pastor nos enseñó justicia y gracia, ¿cierto? Entonces más o menos lo conocimos, pero la palabra redención que está metida entre medio a veces no la entendemos a cabalidad. Dice la redención que es en Cristo Jesús. Y el 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí aparece otra palabra que tampoco se entiende mucho, la palabra propiciación. Entonces Dios lo puso a Jesús como redención y como propiciación. ¿Qué son estas palabras? Y vamos a ir entendiendo. Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Entonces, es el fundamento, y vamos después a releer esos versículos, pero con la luz que vamos a tener después de la explicación. Primero vamos a definir lo que es redención. En las escrituras hebreas hay dos palabras que se emplean con frecuencia para expresar la verdad de la redención. La primera significa rescatar, redimir mediante el pago de un rescate. Amén. Entonces, habla de un rescate. ¿Un rescate de qué? ¿De qué? El rescate de esclavitud. Amén. Entonces alguien está esclavo y se paga un rescate. Entonces, esta palabra hebrea, que es Gaal, habla de eso, del pago, pero además habla del rescate. Amén. De que la persona que está como esclava sea rescatada. Amén. También vamos a ver que también no solamente son personas, también hay posesión, hay tierra, hay otras cosas que pueden ser redimidas. La otra palabra que se usa es desatar, y por ello empleada en un sentido muy similar a la primera, aunque su sentido primario sea desatar. O sea, habla también un poco del pago que se hace, pero principalmente habla de desatar, de liberar. Amén. En el Nuevo Testamento también tenemos hartas palabras, pero lo voy a dejar para después, porque igual son hartas palabras. En conclusión, hay dos conceptos en la palabra redención. Por un lado está el pago del rescate, ¿cierto? Alguien está esclavo y dice ya, ¿quieres la liberación de él? Ya, toma, te pago por la persona para que sea libre. Está el pago, pero por el otro lado está, son como los dos como si fueran uno, ¿cierto? Por un lado está el pago, pero es como inmediatamente que la persona sea libre, ¿cierto? Pero la redención significa las dos cosas, el pago y el rescate. Amén.
para ver un poco lo que dice la Biblia al respecto, vamos a ver Levíticos 25. Entonces aquí en Levíticos están las normas que Dios le puso a los judíos, ¿cierto? Las normas que Él les puso. Cuando tome la tierra en posesión, le dice, ustedes vivirán de esta forma. Amén. En Levítico 25 vamos a leer del 8 al 13. El Levítico 25 habla del año de reposo, habla de redención de personas y de tierras. Amén. Entonces en el 8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vengan a hacerte 49 años. Amén. Y dice, aquí de las semanas eran semanas de años. Entonces sucedía que pasaban 7 años y el séptimo año era un año de reposo. Dicen, en ese año tú no vas a sembrar la tierra, no vas a cosechar, vas a dejar que la tierra descanse. Amén. Había que hacer algo especial con la tierra. Acuérdense que cuando la tierra fue maldita por causa de Adán, entró la maldición también a la tierra, ¿cierto? Quedamos todos bajo esclavitud. Entonces había un trato, una forma especial que Dios le había dicho cómo tratar la tierra para que la tierra diera su fruto. Y era eso, dejarle descanso. Séptimo año, un año de reposo. Entonces aquí dice que contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, o sea, 49 años. Amén. Dice, de modo que los días de las 7 semanas de años vengan a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar trompeta por toda vuestra tierra. Entonces se cumplieron 49 años, dice, y casi terminando 49 y empezando los 50, dice, ese es un año especial, es un año de jubileo. Amén. Y lo pregonarás por toda la tierra, tocarán trompeta en toda la tierra. ¿Cómo podían hacer eso? Bueno, se ganaban a cierta cantidad de kilómetros, una trompeta con la otra y con la otra. Entonces se escuchaban y todos tocaban la trompeta y era un año, se avisaba, el año de liberación empezó. Amén. ¿Y en qué consistía este año de liberación? Entonces dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Volverá a su familia. Es importante que lo recuerde, por eso se los digo. Después el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni regaréis lo que naciere de suyo la tierra, ni vendimiará sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, ¿cuál es la figura? Se llegaba al año 49, o sea, eran 7 veces, eran los 7 veces que se cumplían los 7 años de ¿cómo se llama esto? De descanso, eso, de reposo, y se cumplía el jubileo. Entonces, ¿qué pasaba ahí? En ese año volvía cada cosa que se vendía, volvía a su dueño original. ¿Ya? Entonces tú, por ejemplo, habías vendido una tierra y faltaban 3 años para que se cumpliera el próximo jubileo, a los 3 años ibas a recuperar tu tierra. Amén. O alguien se vendía como esclavo a sí mismo, o vendía a alguien de su familia que era vendido como esclavo. ¿Qué pasaba ahí? Entonces la persona pasaba como esclavo, pero cuando se cumpliera el año de jubileo, volvía de nuevo a su dueño, volvía a su familia, volvía a los suyos. Y era una forma en que Dios estableció para que la gente no perdiera su tierra. De alguna forma ella o volvía a la persona o volvía a sus herederos. Entonces de esa forma Dios lo estableció para que, Dios decía, la tierra es mía, así que yo quiero no quiero que ellos pierdan su terreno.
Lo terrible era, por ejemplo, si uno era vendido como esclavo cuando ya recién había pasado el jubileo, o sea, le faltaban 50 años para el próximo jubileo y poder ser libre. Entonces también Dios le advierte ahí, oiga, no, porque uno dice, puede hacer una truculencia. Me queda un año y me vendo como esclavo y como que él tiene que sacar la cuenta. No, pues sí, el año de jubileo es pronto, o sea, tiene que sacarse cuenta el tiempo de trabajo de la persona. Entonces dice, si faltan 10 años para el próximo jubileo, el valor de venta de ese esclavo o de ese terreno es el tiempo en que se va a usar ese terreno o esa persona va a ser usada como siervo, como esclavo. No sé si se entiende. Entonces, en eso consiste esa liberación. Y es algo maravilloso poder entender de que hay una liberación. Es que sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo venidero, de lo real. Amén. Nosotros estábamos todos esclavos de Satanás, ¿cierto? Y sabemos que viene un tiempo, el tiempo del milenio en que todo va a volver de nuevo a ser Él. Todo será de Él. Amén. Hay una ocasión en que, si se acuerdan ustedes, de cuando Jesús se encuentra con el endemoniado Gadareno y los demonios que le dicen, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos saben que hay un tiempo en que todo va a volver de nuevo a nuestro papito. Aleluya. Entonces, todo esto es sombra de lo real, de lo que Dios estableció para nosotros. En el mismo Levítico 25, del 47 al 55, vamos a ver las opciones que se daban para redimir a alguien, las opciones para poder liberar a alguien. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él se empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado o redimido, ¿cierto? Uno de sus hermanos lo rescatará. O sea, podía rescatarlo un hermano. Amén. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. Y lo rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo. Ya de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Eso es lo que le hablaba yo antes. ¿Cuánto tiempo falta para el siguiente jubileo? Ese es el precio que se va a calcular en cuanto a la venta del esclavo o del terreno. Dice, si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió. Entonces, si alguien dice, está mi hermano como esclavo, y yo quiero que sea libre, si yo tengo plata suficiente para redimirlo, yo pago, digo, ¿cuántos años le faltan a él para siguiente jubileo? No, le faltan 15 años. Entonces yo tengo que sacar la cuenta, son 15 años. ¿Cuánto se le pagaría a un siervo común que trabaja para un hombre por 15 años? Pues, multiplico. Digo, ¿tanta plata pagaría por alguien, por un asalariado? Entonces yo le llego y le pago, como pariente puedo hacerlo, no puede ser cualquiera. Entonces el pariente va donde la persona que lo tiene como esclavo y le paga el tiempo que le tocaría, el tiempo que es su sueldo en el fondo, ¿cierto? Y de esa forma lo rescata. Amén. Pero tenía que ser un pariente redentor. Y si quedare poco tiempo hasta el año de jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará con él con rigor delante de sus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel. Son siervos míos y los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, son míos. Yo los quiero libres. Entonces siempre la intención era, va a pasar cierta fecha y van a ser libres. Amén. Pero interesante, la figura del pariente redentor que podía rescatarlo antes del tiempo del jubileo. Entonces llegaba esta persona antes, pagaba y la persona podía ser libre nuevamente. Y volver a los suyos, que es lo más hermoso, volver a su familia, a su pertenencia. Amén.
en Ruth 2:20. A ver. En Ruth 2:20 vamos a ver cómo, en la práctica, cómo sucede la redención, cómo sucede con este pariente redentor. Dice, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová. Ella está hablando de Booz. Booz era un pariente de Ruth, y era alguien que podía rescatarlo, porque o sea, en realidad no era en este aspecto, no era con respecto a la esclavitud, era con respecto al terreno. ¿Qué pasó con Noemí? Noemí se fue con su esposo a otra tierra, vendió todo lo que tenía, donde vivían ellos en Belén, y dice que pasado 10 años, ellos estuvieron fuera, y en ese tiempo les fue pésimo. Murió el esposo, murieron 2 hijos, y llegó Ruth solamente con una de sus nueras. Y ellos no tenían el terreno, ya habían perdido el terreno. Y bueno, la historia es más o menos larga, pero es bonito si ustedes tienen tiempo para leerlo, es muy hermosa la historia, ver la historia de Ruth. Entonces, justamente Ruth se va a trabajar, había una ley dada por Dios de que siempre cuando habían cosecha, la gente, que no cosecharan todo, siempre que dejaran un poco para los pobres. Entonces los pobres, era por ley, podían ellos recoger de lo que fueran quedando de la siega. Entonces la nuera de Noemí, Ruth, justamente por esas diosidencias, porque ella dijo una palabra, que fue la palabra clave, por la cual fue bendecida. Ella le dijo a su suegra, tu Dios será mi Dios. Entonces ella entró en una relación con Dios y empezó a tener la benevolencia de Dios. Glorioso Señor. Entonces ella empezó y justamente se fue a trabajar donde el patrón y el dueño era Booz. Booz es un tipo de Jesús. Amén. Entonces aquí entonces calza esta historia que estoy leyendo aquí. Bendito sea el de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que puede redimirnos. Entonces le dice, aquel con que trabajaste y que quedaste satisfecha, porque él la atendió a ella como reina, le dio de todo, le dejaba que cayeran más espigas para que ella pudiera recoger toda la bendición posible. Ella se fue cargadita para la casa. Entonces dice, él es uno de los parientes que puede redimirnos. Amén. Entonces ahí vemos en la aplicación en qué consistía una redención. Entonces, el Booz termina casándose con ella y termina comprando el terreno de vuelta y les devuelve su propiedad. Amén. Porque era un pariente. Si no fuera pariente no podía hacerlo. Amén. Como hablamos de esclavitud, tenemos que entender cómo fue que pasamos a ser esclavos, cómo fue que caímos de una relación de nuestro Padre amoroso que nos tenía como hijos, porque Dios lo que quería tener una familia de muchos hijos, ¿cierto? ¿Y cómo pasamos a ser esclavos? Vamos a ver en Génesis 1 y 2. No voy a leerlo todo porque si no vamos a terminar nunca. Pero vamos, algunos puntos que yo anoté, que estuve revisando. Y dice que el hombre lo tenía todo. Lo tenía todo, era el regalón, era lo top. Tenía, punto 1, imagen y semejanza a Dios. Imagínense, imagen y semejanza a Dios mismo. Eso era algo tremendo. Como tenía su imagen, todas las cosas que Dios creó, decía que todo se reprodujera según su origen. Entonces, por ejemplo, de las aguas, dice, salgan todos, que se reproduzca todos los seres vivos que vienen del agua, todos los peces, dice, y las aves. La tierra produzca seres vivientes que viven en la tierra. Pero al hombre le dijo, no, al hombre no se reproduzca de nadie más. Al hombre, a mi imagen, sale de mí. Eso dice Dios. Entonces tenemos completa similitud con Él. Tenemos la naturaleza de Él. Ese fue el plan original. Porque Él quería tener compañerismo, quería tener una amistad. Entonces no podía ser una cosa distinta, no podía ser algo distinto a Dios.
tenía que ser muy parecido a él. Entonces tenía eso de parte de Dios. ¿Qué más tenía? Según Génesis 1, 26 y 27, Dios le dio señorío. ¿Ah? Entonces le dice al hombre todo que domine sobre las aves, sobre los peces, señorío sobre todas las cosas. Tú eres el Señor en este lugar. Y él además le dio el nombre a todas las cosas. ¿Qué más tenía? Tenía el huerto del Edén, Génesis 2:8. O sea, Dios creó todo un huerto hermoso, imagínense, lleno de árboles, lleno de plantas, los árboles con su fruto ahí colgando, que nunca se descomponían y podía ir que sacar un Edén para él. ¡Wow! Y era más que suficiente para que comiera él y todos estos más. Así que era una cosa tremenda y hermosa, un huerto, y todo era para él. Génesis 1:30, podía comer de cualquier animal o ave. Dice, de todo os será para comer, le dijo Dios. En Génesis 2:9 dice, podía comer de casi todos los frutos de los árboles. Menos, ¿cierto? Ya sabemos el árbol del bien y del mal. Menos de él. Pero podía comer de todo, o sea, de los frutos que quisiera. Y los árboles ahí con sus frutas colgando, maduros. Una exquisitez. ¿Qué más le dio? Ayuda idónea. Génesis 2:18 y del 22 al 23. O sea, le dijo el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, una ayuda inteligente. Le daré una ayuda que le sea buena para él. Amén. O sea, también le dio una compañía. ¿Qué más le dio en Génesis 2:15? Le dio ocupación. Entonces Dios le dijo al hombre, le dio el huerto, dice, tú lábralo, tú trabaja en él. Es importante tener ocupación. Es importante. Mucha gente que se jubila y si no tiene una ocupación pues, no dura muchos años porque no tienen motivo para vivir. Es importante tener una ocupación, o cuando uno está cesante. ¿Sí? Aparte de las deudas, pero también en la necesidad, hay una necesidad de tener una ocupación. Entonces Dios le dio ocupación. ¿Qué más le dio? Con el hecho de que habían de todos los árboles del huerto, ¿cierto? Y menos uno podía comer, también le dio la posibilidad de elegir, le dio libre albedrío. Si no hubiera estado esa condición, no hubiera tenido libertad. Pero viene libertad ahí. ¿Qué más? Todo me imaginaba yo. ¿Qué otro? Clima agradable. Podían estar desnudos, Génesis 2:25. Ellos andaban desnudos. No tenían frío, ni calor, estaban, pero era una maravilla. ¿Qué más tenían? Vida espiritual. Y por defecto, como estaban vivos espiritualmente, como estaban conectados con Dios, como estaban vivos, podían tener comunión con Dios. Amén. De hecho, Dios para eso lo creó. Él quería tener comunión con su creación, quería tener compañerismo, quería hablar con Él. Entonces, en lo más maravilloso teníamos vida espiritual. Estaban como hombres, ¿cierto? Estábamos conectados completamente a Él. Wow, era glorioso. Era un paraíso. ¿Cómo se genera esta deuda entonces? Esta deuda que provoca la esclavitud, ¿cierto? Se provoca en Génesis 2:17, porque Dios le había dicho, Génesis 2:17 dice, el día que de él comieres, refiriéndose al árbol de la vida, ¿cierto? O sea, del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Otra versión dice, muriendo morirás. Amén. Porque aquí se habla de dos vidas que se pierden al hilo, dos vidas. Está la vida espiritual, cuando Dios sopló aliento de vida sobre él, pero ahí también había la vida corporal, ¿cierto? Entonces, es como cuando si uno corta una rosa, ¿cierto? Mientras está la planta ahí, está viva. Pero si uno la corta, ya va a seguir así bonita un tiempo, pero al otro día va a estar más marchita, al otro día más marchita y al final muere. Lo mismo sucedió con nosotros. Entonces, muriendo, desconectándote de Dios, vas a morir también físicamente. ¿Amén? Entonces ahí se genera esta deuda. Esta deuda también es la naturaleza del pecado. Amén. Porque
cuando Adán pecó, provocó una caída de la naturaleza del hombre. Amén. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, había una naturaleza, o sea, la naturaleza caída de Adán ¿cómo se llama? Se duplicó, o se replicó en el resto de la generación. Dios había dicho que toda semilla se iba a reproducir según su propio género. Amén. Entonces el hombre se cayó y todo lo que se reproduce desde el hombre hacia abajo, todo sale mal. Sale todo con la naturaleza de pecado. Amén. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí habla, ¿cierto? La naturaleza de Adán pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pero a la vez, además de haber naturaleza de pecado, habían pecados cometidos. Amén. Entonces es como un doble amarre, porque pecamos porque somos pecadores, y somos pecadores porque pecamos. O sea, la naturaleza nos impulsa a pecar, ¿cierto? Porque somos pecadores. Y somos pecadores porque pecamos. O sea, es doble la atadura. Es como dice el pastor, el gallo no canta, no piensa qué voy a hacer hoy día. O sea, él sabe que tiene que cantar, es su naturaleza. Amén. Entonces la naturaleza caída provoca el pecado. Era lo lógico que sucediera. Vamos a hablar un poco aquí con respecto a esta separación que se produce con la cantidad de pecados cometidos. En Isaías 59. Isaías 59 del 1 al 20. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Dios está presto para oír, está atento. Dice, pero, hay un pero aquí bien, bien grave, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Entonces aquí vemos Dios con su criatura que quería estar en perfecta comunión, dice ya hay algo que los separa de Dios. Y no es que Él no esté presto para oír, pero hay algo que lo estorba, no lo va a dejar oír. Amén. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. Y el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no sirven para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. O sea, las telas eran telas de araña, no eran una tela de vestir. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña están sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Wow, se empieza a hacer una barrera más grande, más grande, más grande, más grande. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Amén. Había un deseo del ser humano de justicia, había un deseo de claridad, de luz, pero que era todo lo contrario, en la práctica era todo lo contrario. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas, como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos.
Gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Wow, el deseo del ser humano era justicia. El deseo interno del ser humano era salvación. Pero esta dice que se alejó de nosotros. Amén. Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Amén. Entonces, y aquí ya habla de no solamente de la naturaleza del pecado que estorba, sino que además hay una multitud de pecados. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró. O sea, todo lo que era recto, a su lado. Y la justicia se puso lejos. Todo eso fue provocando el pecado. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. O sea, no había forma en que entrara la justicia, la rectitud, no había forma en que entrara las cosas correctas. Era completamente estorbada. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. O sea, el que quería tratar de hacer lo bueno, a él lo atacaban. Dice, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. O sea, Jehová, Dios, no le gustó ver eso. El derecho, no había ni una cosa recta en ese lugar. ¿Cierto? Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. O sea, Dios se maravilló, dice que no hay nadie que intervenga, no hay un mediador, no hay alguien que pueda salvarlo. Amén. Entonces él ya está en su corazón. No hay nadie que pueda intervenir por ellos. No hay un mediador. No había quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo. Y le afirmó su misma justicia. O sea, Dios interviene. Gloria a Dios. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Amén. Y como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sion, aleluya. Viene el Redentor. Está anunciando, y viene el Redentor a Sion. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, aleluya. Entonces vemos aquí cuál es la imagen. La imagen es Dios amando a su criatura. Lo puso para poder tener comunión con él, ¿cierto? Lo creo en ese compañerismo, esa amistad, poder conversar con él porque era alguien semejante a él, imagen y semejanza, podía tener comunión con él. Pero ¿qué pasó? El pecado de Adán provocó la caída de la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza heredó, vino la naturaleza de pecado en él. Esa naturaleza concibió multitud de pecados. Y eso dice, nos separaban, nos alejaban, y 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 nos alejaban de Dios. Y Dios no podía intervenir. Pero Dios tenía esa inquietud. No hay nadie que los defienda, no hay nadie que pueda meterse entre medio, no hay nadie que los rescate. Entonces él piensa, necesitan un redentor. Gloria a Dios. Otra parte más de la escena, para que vamos teniendo claro, es la esclavitud de Satanás. Ahora no voy a ahondar mucho en eso, porque esa parte de la redención, que es la libertad de la esclavitud, la libertad de Satanás, la voy a hablar en la otra reunión. Ahora me voy a enfocar más que nada en el pago. Amén. En el pago de la redención. Pero vamos para que entendamos la película completa. Juan 8:34.
Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Entonces, ahí está la figura completa. Entonces, el hombre fue separado de Dios, ¿cierto? Y había una multitud de pecados, aparte de la naturaleza de pecado, que entonces se convirtió en una muralla. Amén. Pero aparte de eso, el hombre quedó esclavo de Satanás. Esa es la noticia que tenía que darle, horrible. Esos eran los hechos. Gloria a Dios que no se quedaron así. Pero esa era una escena, era una escena bien fea. Una escena bien fea, si uno lo piensa, es una escena bien triste, porque Dios amaba tanto a esa criatura, Dios amaba tanto al hombre que había creado, y de repente verse separado de él completamente, y ver a su criatura, me imagino así, con alguien ahí apretándole el cuello, oprimiéndolo, esclavizándolo. Esa era una imagen bien triste. Entonces, bueno, nosotros, y mucha gente que muchas veces no cree en Dios, dice, bueno, si Dios es tan, si es tan amor, si es tan bueno, ¿por qué no hace la vista gorda a los pecados y simplemente perdona? ¿Cierto? Es una pregunta a veces que se hace la gente. Pero Dios tiene varios atributos en cuanto a su carácter. Amén. Y ninguno de los atributos puede ser manifestado si pasa a llevar a otro de los atributos. Entonces Dios es amor, pero también es justo y recto. Vamos a ver los atributos de Dios. El primer atributo es soberano. Dice, Dios tiene voluntad por sí mismo y sin ayuda toma decisiones. Hace planes y establece principios, pero nunca expresa ninguno de sus atributos a expensas del otro. Es soberano, pero no expresa ninguno de sus atributos a expensas de otro. Eso está en Judas 1:4, que él es soberano. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios, el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí menciona que Dios es soberano. Aleluya. Punto 2, Dios es recto. Dios es absoluta rectitud y perfección. Amén. Para Él es imposible hacer o causar cualquier cosa mala. Él es completamente recto. No puede hacer algo malo. Es moralmente perfecto, sin sombra alguna de variación. O sea, no es que de repente, bueno, hacer algo malo, ahora se me tincó hacer algo malo. No hay esa posibilidad en Él. No hay sombra de variación en que Él deje de ser recto por algún motivo. Salmo 92:15 dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. El tercer punto, Él es, otro atributo, Él es justo. Para Él es imposible hacer algo que sea injusto, ya sea para con Él mismo o para con el hombre. Todo lo que es injusto tiene que ser juzgado y separado de cualquier relación con Él. O sea, si hay algo injusto, tiene que ser separado de Él. Por eso explica por qué el pecado separó tanto a Dios del hombre. Porque Él es justo. Y dice que todo eso injusto tiene que ser juzgado y separado de Él, de la relación con Él. Eso está en 1 de Juan 3:7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Otro atributo, amor. Wow, esa parte me gusta. Dios es amor perfecto e infinito. Él entrega su amor libremente y sin tener en consideración la hermosura ni el mérito del objeto de su amor. Wow, es el amor ágape de Dios. O sea, no importa la hermosura, Él ama. Amén, es un amor incondicional. Y Él es amor. Amén. Entonces, 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Entonces, algunos componentes del carácter, como justo o recto, exigían un pago que hay para apaciguar una ira de Dios. Amén. Porque el carácter justo y santo dice, hay una ira de Dios por el pecado, pero esa ira, eso tiene que ser pagado. Es una ira justa y santa de parte de Dios. Amén. Entonces dice, la parte justa y recta de Dios dice, esto tiene que ser pagado. Tiene que haber una cancelación. Amén. ¿Dónde habla con respecto a esta ira de Dios? Que no es parte del carácter de Él, es producto de que Él es justo y recto. Amén. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces ahí vemos que Dios sí tiene una ira, ¿cierto? Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Entonces también menciona que hay una ira. Colosenses 3:6 dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. También habla de eso. Entonces hay una ira de Dios con respecto al pecado, y esta ira es justa y santa. Amén. ¿Y por qué se motiva? Porque, bueno, el motivo principal es porque hay un pecado, ¿cierto? Hay pecado y hay naturaleza de pecado. Y Dios es justo. Entonces, ahí se va armando la escena de nuestra redención. Sí, vemos que hay hartos personajes y hartas cosas sueltas por aquí. Entonces ahora hay que armar el puzzle. Amén. Entonces, ¿cuál es la escena? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para tener compañerismo con Él. Le dio señorío sobre toda la tierra, ¿cierto? Dios ama profundamente al hombre, ¿cierto? Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, Dios ama profundamente, Dios estaba amando profundamente a ese hombre perdido. Pero a la vez hay un gran muro de separación entre Dios y el hombre, ¿cierto? ¿Cuál era el muro de separación? La naturaleza y la cantidad de pecados. La multitud de pecados. Una parte del carácter de Dios exigía justicia, ¿cierto? Exige un pago, hay una ira ahí, ¿cierto? La ira de Dios. Y otra parte suplica por reconciliación con Él. La parte de amor era suplicando de amor por Él. Amén. Entonces necesito, para armar esta imagen, necesito algunos ayudantes. Hermano, ¿me ayudaría? ¿Por acá? ¿Me ayudaría usted? Viene por acá. ¿Amén? Entonces, Dios había creado una criatura para tener una íntima comunicación, una íntima relación. Había creado a alguien a su imagen y semejanza, ¿cierto? Había creado a alguien, quería una criatura para poder tener hijos, ¿cierto? Él quería tener hijos, muchos hijos. Ese era el deseo de parte de Dios. Entonces, venga hermano, ¿cuál era el deseo de él? Abrázale. Eso es lo que Dios quería. Quería una comunión perfecta con su hijo. Amén. Y después hubo un pecado. Amén. Entonces, el pecado empezó a alejarlo. Estaba aquí el pecado y aquí la multitud de pecados. Y Dios, aquí en su corazón, te amo. Y sin poder pasar para acá. Otra parte, una parte del carácter de él, que era el amor, estaba ahí diciendo, te amo. Y la otra parte, hay una ira, algo debe ser, este pecado que está aquí, tiene que ser pagado. Ahí la parte justa y recta de Dios decía, no, esto tiene que ser pagado. Amén. Entonces estaba ahí, Dios no podía hacer la vista gorda y decir, no importa los pecados, no importa, yo igual lo quiero a él. No podía hacer eso. Él lo amaba profundamente, la parte de amor suplicaba por eso, por tener esa relación, ese contacto. Pero la parte de justicia y la parte de rectitud, no se puede. Su propio carácter le impedía eso. Amén.
Entonces, aquí Dios, hablando a su criatura, hablando respecto a qué cosas hizo Dios, nosotros vemos en el Nuevo Testamento qué cosas hizo Dios, podemos ver qué cosas había en el corazón de amor de Dios hacia el hombre. Entonces le voy a poner voz a ese amor que tenía Dios hacia el hombre. Dice, amado, deseo liberarte de esa esclavitud, porque aparte de esta escena, había alguien que estaba aquí, el enemigo, ¿cierto? Satanás lo tenía esclavizado. ¿Y él por qué cometía pecado? Porque era esclavo del pecado. El que hace pecado porque es esclavo de él. Amén. Era natural que él cometiera pecado. Era lo normal. Era esclavo de él. Amén. Entonces, la imagen de Dios, imagínense Dios mirando a su hijo con esa barrera, además con alguien aquí en su cuello atormentándolo, aprisionándolo. Es una escena bien fuerte. Entonces, amado, deseo de liberarte de la esclavitud. Amado, deseo que seas libre de Satanás. Amado, deseo darte mi paz. Amado, deseo bendecirte con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Wow. Amado, deseo darte vida eterna. Quiero que tengas vida y la tengas en abundancia. Y estaba su corazón gritando eso, el amor de Dios gritando eso. Amado, deseo reconciliación contigo. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. La condición de él era esclavitud, atormentado. Un duro yugo de esclavitud sobre él. Amado, deseo que tengas salud. Amado, deseo que prospere tu alma. Amado, deseo darte vida abundante. Amado, deseo darte el señorío de nuevo. Yo deseo que seas Señor y que domines sobre todas las circunstancias. Amado, deseo hacerte rey. Wow, eso estaba en el corazón de Dios, impedido por su propio carácter santo y justo, que le impedía poder hacer eso, tener esa comunión y poder hacer todas esas cosas que quería hacia el hombre. Amado, deseo que estés sentado con Cristo a mi diestra. Wow, yo deseo eso, decía él. Su corazón gritaba eso. Amado, deseo poner a quien te esclaviza bajo tus pies. Aleluya. Entonces estaba toda esta separación, el corazón de Dios diciendo eso, diciendo yo quiero esa libertad, yo quiero tu bendición, yo quiero tu prosperidad, quiero todo eso, quiero tu sanidad. Pero era impedido por la barrera de pecado, ¿cierto? Por la cantidad de pecados. Entonces la parte justa, ¿cierto? La ira justa de Dios, que eran por producto de la justicia, ¿cierto? La santidad y la rectitud de Dios, tenían para que también querían ser satisfechas eso. Amén. Había un pago que hacer ahí. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en ese entonces? Eso que estaba ahí era cubierto, el pecado era cubierto con la sangre de animales. Entonces se derramaba sangre de animales, todos los años se derramaba sangre de animales, pero esta sangre lo único que hacían era cubrir con respecto a la parte de ira de Dios, ¿cierto? A la ira de Dios. Entonces año tras año tenía que hacer sacrificio de animales, solamente la sangre podía hacer expiación por el pecado. Solamente la sangre podía taparlo para que la ira de Dios no fuera sobre él. La sangre hacía expiación o hacía propiciación. ¿Qué es la palabra propiciación? Que también se mencionó ahí. La palabra propiciación es apaciguar la ira de Dios. Amén. Entonces esa es la parte de propiciación. Entonces, pero eso no quitaba el estorbo. El estorbo estaba ahí. Dios aún estaba con su deseo y estaba el estorbo ahí. Claro, era cubierto para que la ira de Dios no cayera sobre él, pero no era la solución definitiva, ¿cierto? Entonces Dios envió a su Hijo unigénito, aleluya, gloria a Dios. Y veamos aquí, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Se muevan todavía, por favor? En Hebreos, capítulo 10. Dice, hablando con respecto a todos estos sacrificios que apaciguaban la ira de Dios, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, no podían hacerlos perfectos, ¿cierto? Los pecados seguían igual.
Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Amén. Pero el pecado permanecía igual, solamente recubierto. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. No era la solución definitiva. Por lo cual, entrando en el mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, esto no era tu voluntad. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No, para nada. Como dijo la hermana. Entonces dije, he aquí que vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí el chapulín colorado. He aquí vengo yo a darle la solución definitiva a este problema. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones, no quisiste. Por el pecado no quisiste. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esto no te agradó. Claro, apaciguó la ira, ¿cierto? Por eso Dios lo puso. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí vengo, oh Dios. Jesús se pone ahí en medio. Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Volver a tener la unidad con su criatura. Quita lo primero para establecer esto último. Quita esto de acá, los sacrificios, quita todo esto de animales y establece esto último. ¿Qué es lo último? Yo, Cristo mismo, pagando con su propia sangre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Se cerró para siempre el problema. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo estamos en la hora? ¿Me queda todavía un tiempo? Sí. Y ahí vemos cómo se va mejorando la escena, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que hablamos del pariente redentor? Que era el único que podía pagar y poder liberar. Entonces, Jesús vino a ser ese pariente redentor. Aleluya. Dice en Romanos 3, (3:23) dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nuestro hermano, ¿cierto? Tenía que ser un hermano. Entonces la redención es en Cristo Jesús, nuestro hermano. Las otras cosas que estaban ahí solamente cubrían por un tiempo. Pero la verdadera redención es en Cristo Jesús. Y Él es nuestro hermano. Dice en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Entonces, en el tiempo en que todavía estaba bajo la ley, Dios tuvo el tiempo en que se hacían expiaciones, con sangre de animales y de machos cabríos, era un tiempo de la paciencia de Dios, ¿cierto? Era un tiempo de la paciencia. Pasó por alto, pero era con mira de lo que Jesús iba a hacer. Amén. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a la fe de Jesús. Amén. Entonces nuestro pariente redentor viene a ser quien verdaderamente quita esto primero, quita este sacrificio. Amén. Porque aquí viene la verdadera redención. Aquí viene verdaderamente la sangre de Cristo, que va realmente a pagar toda la deuda. Amén. Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. O sea, esta redención que se consiguió, el pago que se consiguió, es eterno. Entonces, como ya está todo cancelado,
ya no hay obstáculo que separe a Dios del hombre, la redención fue hecha. Amén. Y dice, no dice, pero si vuelve a pecar, si el hombre vuelve a pecar, empieza ¿no? a contarse los pecados, o vuelve a caer su naturaleza, no. Eterna redención. Aleluya. Esta redención que tenemos es un pago seguro, es un pago que no se mueve. No hay nada que tú puedas hacer para mover este pago. Ya fue realizado completamente. No hay absolutamente ninguna deuda. ¿Por qué? Fue pagada por la sangre de Cristo y obtuvo eterna redención. Dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Si eso cubría, ¿cierto? Si eso tapaba. Pero ¿cuánto más la preciosa sangre pagó realmente? Pagó el precio. Está todo cancelado. Efesios 1 del 6 al 7 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos redención en su sangre. Su sangre se convirtió en el precio pagado. Toda su sangre. Primera de Pedro 1 del 18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, padres, Adán y Eva. ¿Cierto? No con cosas corruptibles como oro o plata. Yo no me imagino una barra de oro descomponiéndose. Por aquí le llama corruptible. Al compararlo a la sangre de Jesucristo. Es corruptible eso, comparado con la preciosa sangre de Cristo. Dice, con cosas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. O sea, una barra de oro puede ser corruptible. O sea, la posibilidad de que Dios de repente diga, esta sangre ya no me gusta. Primero espera que se descomponga un pedazo, una barra de oro, antes que suceda eso. Porque la sangre de Cristo es incorruptible. Por eso la redención es eterna, una redención eterna, es una redención segura, porque está basado en una sangre incorruptible, en la sangre del Dios vivo, la sangre de Jesucristo, nuestro Redentor, aquí, nuestro pariente Redentor. Porque el pariente Redentor tenía que ser en todo, tenía que ser pariente, por eso no podía ser Dios en medio. No podía venir Dios y decir, ya, yo mismo me pongo aquí como Dios. Tenía que ser en todo semejante al hombre. Entonces tomó cuerpo humano, de carne y sangre, ¿cierto? Vino en carne y sangre. Y en esa condición de carne y sangre, él podía redimir al hombre. En esa condición podía pagar. Amén. Entonces ahí se pudo ser nuestro pariente redentor porque era igual a él. Era pariente. ¿Se entiende? Era pariente porque participó de carne y sangre. Entonces ese es nuestro pariente redentor. Entonces, ¿cuál es la condición ahora? Todo fue quitado, todo estorbo fue quitado, aleluya. Todo estorbo, nada nos separa del amor de Dios. La deuda ya fue cancelada. La deuda, ya no hay un nuevo acumulamiento de deuda. Se pecó, sí, Señor, perdóname, y tomas el pecado de él. Tomas de Dios el perdón y sigues, porque Dios ya te perdonó. No hay nunca más un acumulamiento de deuda. La compra que Dios hizo de parte con Jesucristo, con la sangre de Jesús, lo compró hacia Él. O sea, esa redención es volverlo de nuevo a su familia. Aleluya, lo devolvió a su familia. El pariente redentor era comprado. No es libre, ya estás libre, lejos de mí. No, lo compró para Él. Somos comprados hacia Dios. Le pertenecemos a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, le pertenecemos a Él y fuimos comprados a precio de sangre. No podemos admirarnos de que le diga la preciosa sangre de Cristo, ¿cierto? La preciosa sangre. Por cuanto valió para dar satisfacción a todas las demandas de un Dios santo y justo. Tenía que ser muy preciosa para poder valer eso.
para que sobre esta base pudiera proclamar el perdón para todos. Sobre esta base de que ya fue pagado, puede proclamar el perdón para todos. Porque en verdad no solo dio satisfacción a las demandas de Dios, sino que tan infinito fue su valor, diga infinito valor, tan infinito fue el valor de la sangre de Cristo, por el derramamiento de su sangre glorificó a Dios en todo lo que Él era, en cada atributo de su carácter. Y Él así puede de manera justa justificar a todo el que cree en Jesús. Amén. Entonces este pago, esta sangre que fue derramada por Cristo Jesús, era capaz de satisfacer todas las demandas. Y era más que suficiente. Era capaz de glorificar a Dios en cada uno de los atributos de su carácter. Entonces, ¿qué le permitía a Él? Le permitía a Él poder bendecirlo y hacer todas las cosas todos los planes de Dios que tenía en su corazón desde antes. Amén. Entonces, hermano, puede empezar. Muchas gracias, mis modelos. Pero ahí vemos toda la figura completa con respecto a lo que era la redención, ¿cierto? El pago del pecado. Entonces, el próximo miércoles voy a hablar con respecto a la parte, la peleita, de cómo fuimos liberados de la esclavitud. Como hablamos en un principio, la imagen de que alguien le estaba, como que Jesús estaba pagando a Satanás, completamente ridícula. Aquí no, como vimos aquí, a quien se le pagaba era Dios mismo, ¿cierto? Y la idea aquí es que nosotros podamos entender que nuestra redención es eterna, entender que todo está cancelado, que todo está pagado y que ya no hay más deuda por el pecado. Aleluya. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor mi Dios,